Es tiempo de abrir la Biblia juntos, de conectarnos con su palabra y de andar en el camino. Muy bien, una costumbre que tenemos los cristianos, los creyentes, es que cuando llegamos al cierre de una actividad, usualmente lo hacemos orando, como encomendando al Señor lo que se ha hecho y también lo que viene al futuro. Y entonces esto puede suceder, por ejemplo, en reuniones familiares, en reuniones informales. También lo podemos hacer en retiros, en campamentos, y aprovecho el espacio para recordarles a los jóvenes que había en el campamento de jóvenes. Pero entonces, usualmente cuando hay cristianos reunidos, lo que va a suceder al final es que va a haber una oración. Ahora, ¿por qué será que hacemos eso? Parece que es algo como natural en nosotros. Bueno, termina algo, oremos, terminemos orando. Bueno, es que Cristo hacía lo mismo. Cristo hizo lo mismo. Este año estamos estudiando la epístola de Juan y hemos visto cómo la epístola se desarrolla, primero presentando quién es Cristo. Después vemos durante varios capítulos hasta llegar al capítulo 12 el ministerio público de Jesús. Y después de los versículos 13 hasta el que vamos a estudiar hoy, vemos el ministerio privado de Jesucristo con aquellos que estaban cercanos a Él, con sus discípulos. Y vemos entonces que el capítulo que vamos a estudiar esta mañana, el capítulo 17, es el cierre de todo el ministerio de Cristo aquí en la tierra. ¿Y cómo termina? Orando, haciendo una oración. Precisamente esa oración es la que vamos a estar estudiando esta mañana. ¿Por qué no buscamos en nuestras Biblias o nuestros dispositivos electrónicos Juan capítulo 17? Juan 17. Esta oración de Jesús que encontramos en este capítulo la podemos dividir en tres partes. Hay una primera parte donde Él habla de su relación con el Padre. Hay una segunda parte donde Él ora, intercede por sus discípulos. Y hay una tercera parte donde Él intercede por los discípulos que vendrán después. Entonces, primera parte, su relación con el Padre. Segunda, oración por sus discípulos, los 11. Y una tercera parte que ora por los discípulos que vendrían después. Los temas principales de la oración de Jesús en este capítulo son la gloria del Padre, la glorificación del Padre y, en segundo lugar, el bienestar de sus discípulos. Antes de entrar a leer y a estudiar la palabra de Dios, ¿por qué no le entregamos este tiempo a nuestro Dios? Amado Padre Celestial, te damos gracias por esta mañana. Gracias que podemos estar aquí reunidos. Gracias que tenemos la libertad de poder hacerlo. Te rogamos por aquellos de nuestros hermanos alrededor del mundo que están bajo persecución, que no tienen la libertad que nosotros tenemos de poder reunirse. Tienen que hacer a escondidas con temor. Guárdalos, protégelos, Señor. Y nosotros que sí tenemos la oportunidad de hacerlo con total libertad, ayúdanos a aprovechar este tiempo. Ayúdanos a enfocarnos en ti. Quita todo distractor esta mañana, Padre bendito. Que nos podamos enfocar en ti, que nos podamos enfocar en tu palabra, que el Espíritu Santo sea quien nos guíe y que sea quien gobierna este tiempo. Te entregamos este tiempo a ti. Habla a nuestros corazones. Abre nuestros oídos, abre nuestras mentes, Señor, a lo que tú nos quieres decir esta mañana. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces, como les decía, la primera parte de la oración del Señor Jesucristo es su relación con el Padre. Lo encontramos de los versículos 1 al 5. ¿Por qué no los leemos? Juan 17, 1 al 5. Dice, estas cosas habló Jesús. Y alzando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti. Por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que Él dé vida eterna a todos los que le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.
Yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Muchos comentaristas, muchos autores llaman esta la oración sumo sacerdotal de Jesús. Y podríamos pensar, dadas las circunstancias, recordemos, es el último momento antes de que Jesús fuera traicionado, entregado, torturado y muerto. Podríamos pensar que sería una oración sombría, lúgubre, pero no es así. Jesucristo mira a la cruz, pero con esperanza, con gozo, no con abatimiento. Cumplió, terminó la obra y ahora en lo que está pensando es en lo que viene después. En el versículo 1 observamos que se trata efectivamente de una oración, porque dice que él alzó los ojos al cielo. Bueno, es evidente que él estaba dirigiéndose al Padre entonces. Y también fue una oración que escucharon los discípulos porque lo dijo en voz alta. Es decir, él oró a propósito en voz alta para que ellos escucharan lo que estaba diciendo. La hora de la que Jesucristo habla es el momento de la glorificación que él iba a experimentar a través de su muerte, a través de su resurrección, a través de su ascensión al Padre. Era una serie de sucesos inevitables, pero Jesús lo aceptó sin fatalismo. Posiblemente muchos de nosotros no lo hubiéramos tomado así, pero por el contrario, Jesús lo que hizo, o fue impulsado más bien, a pedir al Padre por lo que venía a continuación. Y lo que pide es de que redundara en la gloria de Dios. Hay un autor que escribió: como tantas veces en las Escrituras, el énfasis en la soberanía de Dios funciona como un incentivo para la oración, no como un desincentivo. Lo que está tratando de decir es de que Jesucristo sabía que él había venido a entregar su vida en la cruz. Y entonces ahora lo que él pide es: glorifícate tu Padre en lo que viene, confiando en la soberanía de Dios. Y entonces de la misma forma nosotros, cada vez que oremos, tenemos que estar conscientes que Dios es un Dios soberano. Y si nosotros estamos conscientes de eso al orar, nuestra oración va a ser distinta, porque vamos a estar confiando en Él, su plan perfecto, en su soberanía. Jesús pidió a su Padre que lo glorificara para que Él pudiera glorificar al Padre. La única manera de que esto iba a suceder era que Jesús soportara la cruz. La única petición personal que encontramos en esta oración es para Jesús. Concentrémonos, hermanos. Es un testimonio del compromiso de Jesús para cumplir la voluntad del Padre, hasta el punto de morir en la cruz. La obra de Jesús en la cruz y su obediencia al hacerlo traería gloria al Padre. Magnificaría su soberanía, su sabiduría, su poder y su amor. Y entonces vemos en el versículo 2 que el Padre ya había glorificado al Hijo, dándole autoridad para dar vida eterna. Jesucristo podía dar vida eterna a todos los que el Padre había dado al Hijo. Y eso nos hace recordar Mateo 28, que fue lo primero que dijo en la gran comisión: toda potestad, toda autoridad, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Él tiene el poder. Pero ese poder, esa potestad no fue conferida en ese momento. Como dice el Salmo 2, venía desde antes de la fundación del mundo. Y entonces en el versículo 3 vemos cómo Jesús procedió a definir qué es la vida eterna. La vida eterna consiste en conocer a Dios mediante la fe en Jesucristo, su Hijo. Si observamos bien, Jesucristo estaba explicando, estaba describiendo la vida eterna en términos
de relación, no de duración. Y es que la realidad es que todos vamos a vivir por siempre. La diferencia es dónde vamos a estar durante la eternidad. Si hemos creído en Cristo, entonces tendremos la verdadera vida eterna porque estaremos en la presencia del Padre. Si no hemos creído en Cristo, tendremos una vida pero de sufrimiento por la eternidad. Jesús describió al Padre como el único Dios verdadero. Y la única forma en que se puede conocer al único Padre verdadero es a través de Jesucristo, a quien Él envió. Ahora, muchas personas encuentran inspiración en otras personas, en líderes políticos, en líderes religiosos. Muchos otros encuentran inspiración en bienes, en cosas materiales. Muchos otros encuentran inspiración en personas que están cerca a ellos, en sus héroes. Pero ninguno de ellos, ningún líder político, ninguna persona, ninguna cosa material, ningún líder religioso ofrece lo que Jesucristo ofrece: vida eterna. Una forma de llegar al Padre. El versículo que nos aprendimos este mes nos lo dice claramente. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esa es la diferencia de Jesucristo. Y es digno de mención que aquí en este versículo es el único lugar donde vemos que Jesús se dirigió a sí mismo como Jesucristo, confirmando que Él era el Hijo del Hombre que había sido predicho en el Antiguo Testamento. Es el Hijo de Dios, es el único Cristo, es el verdadero Mesías, el camino, la verdad y la vida. En el versículo 4 vemos que Jesucristo le dice al Padre: yo te glorifiqué en la tierra. ¿Cómo glorificó Cristo al Padre en la tierra? Obedeciendo la voluntad del Padre. ¿Cómo podemos nosotros obedecer al Padre? Obedeciendo, al igual que Jesús. Y en el versículo 5 entonces vemos la conclusión de esta primera parte, pidiendo que el Padre lo glorificara. Entonces vemos que es la misma petición que encontramos en el versículo 1. Jesucristo quería volver a la condición de gloria celestial de la que gozaba anteriormente con el Padre, antes de su encarnación, antes de que existiera el mundo. Esta petición presupone, significa la preexistencia de Jesús con el Padre, que lo hemos confirmado en Filipenses 1. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que vino al mundo. Colosenses 1, Él es el creador de todas las cosas. Todo lo que fue creado fue hecho por Él y para Él. Jesús pidió el retorno a su estatus original, con toda la autoridad, con todo el privilegio de ser Dios. Entonces vemos en esta primera parte de la oración de Jesús que Jesús se enfoca en su relación con el Padre. Y vemos que lo que le interesa a Jesús es la glorificación del Padre. Pero también Él está pidiendo regresar y ser glorificado por su obediencia a la voluntad del Padre, a estar a la diestra del Padre. Y aquí entonces hay un cambio en la oración, un cambio de enfoque, un cambio de énfasis. Y esta segunda parte es una intercesión, una petición por sus discípulos. ¿Por qué no lo leemos? Versículos 6 al 19. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti, porque yo les he dado las palabras que me diste.
y las recibieron y entendieron que en verdad salí de ti y creyeron que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Cuando yo estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé, y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. Esta segunda parte, Jesús ora por aquellos que habían estado cercanos a Él. Ora por sus discípulos. Y si nosotros observamos, esta es la parte más extensa de la oración. Sugiere que Jesús estaba más preocupado por el bienestar de sus discípulos que por el suyo. Él sabía que sus discípulos iban a tener una gran necesidad de la gracia de Dios para ser sostenidos en el futuro. Observamos en el versículo 6 que Jesús consideraba a estos discípulos como los hombres que Dios le había dado, no como Él que los había elegido. Dios se los dio. Y si nosotros observamos lo que ora Jesús en los versículos 7 y 8, había muchas cosas que los discípulos todavía no comprendían, pero sí creían en Jesús. Sí creían que Jesús había venido de Dios y que sus palabras eran de Dios. ¿Se recuerdan cuando Jesús había alimentado a los miles y les preguntó, ¿y ustedes también se quieren ir? Después de que muchos se fueron. ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? ¿A dónde más vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Ellos sabían quién era Jesús y de dónde venía. Y es elogiable, encomiable que aceptaran, que recibieran las enseñanzas de Jesús, aunque no lo comprendieran del todo. Ahora, muchas veces nosotros caemos en el error de juzgar a los discípulos. Es que lo abandonaron. No tenían la fe. Yo no lo hubiera hecho de veras. Nosotros tenemos la palabra de Dios. Nosotros tenemos la revelación del Nuevo Testamento y nosotros tenemos la libertad para estudiarlo. ¿Será que nosotros no hubiéramos sido exactamente igual que ellos? Nosotros tal vez porque miramos toda la imagen completa de todo lo que iba a suceder. Pero si nos colocamos en su lugar, en lugar de los discípulos, en el momento en que Jesús fue entregado, ¿qué hubiéramos hecho? Posiblemente nos hubiéramos escondido también. Nos hubiera entrado el pánico. Hubiéramos tenido miedo. Imagínense por un momento que ustedes están en su casa y van a salir y no encuentran su celular. Uy, eso es terror. ¿Y ahora qué hago? ¿Mi celular cómo me voy a comunicar? Ahora, si hay una cámara ahí observando a la persona que perdió su celular, así, no, ¿qué le pasa? ¿Por qué tiene tanto miedo? Yo no tendría ese miedo. Es lo mismo. Nosotros estamos viendo todo lo que vivieron los discípulos, pero cuando estaban en el momento, vaya, si no daba temor ver a su Señor, a quien había seguido por 3 años, siendo apresado. Pero ellos creyeron.
fueron fieles al llamado. Ya regresaremos a estos discípulos. Una de las cosas más edificantes del mundo es que Jesús confió en ellos. Y Jesús confía en nosotros por alguna razón. La gran comisión que permanece vigente hasta nuestros días, ¿a quién fue encargado? A los discípulos, a nosotros. Y nosotros entonces tenemos que tener confianza en Dios, en su palabra y en sus promesas. Así como no los abandonó a ellos, no nos va a abandonar a nosotros. Y de la misma forma entonces, si Dios tiene fe en nosotros, pecadores, ¿cómo nosotros no vamos a poder confiar en nuestros hermanos? Jesús sabía de que los discípulos le iban a fallar. Les confió la gran comisión. Jesús sabía que sus discípulos lo iban a traicionar. Les confió el establecimiento de la iglesia. Quizá nosotros deberíamos tener un poco más de fe en nuestros hermanos. Dios los puede utilizar para ser de bendición en nuestra vida y en el mundo. Los versículos 9 y 10 describen cómo los discípulos habían creído en Él y Jesús oró por ellos. Pero observemos, Cristo es muy claro. Dijo que no oraba por el mundo, porque el mundo se había puesto a sí mismo fuera de los propósitos de Dios. Jesús no oró por el mundo, oró por sus discípulos y al hacerlo, lo hizo con base en el hecho de que ellos le pertenecían a Dios. Y porque le pertenecían a Dios es porque Él tiene un interés especial por ellos. Ellos también traerían gloria al nombre de Jesucristo al obedecerle. Y los versículos 11 y 12 también nos muestran una imagen de que Jesucristo sabía la realidad. Él sabía que estaba a punto de separarse de sus discípulos. Él dijo, ya no voy a estar con ellos físicamente. Y al no estar con ellos físicamente, entonces nuevamente necesitaban esa gracia de parte de Dios. Ya no tendrían la presencia alentadora del Hijo con ellos. Y ellos continuarían viviendo en un mundo hostil. Jesús pidió a su Padre que los guardara. La idea de guárdalos en tu nombre, como Él ora, es manténlos leales a ti, fieles a ti. El propósito primordial de mantener a los discípulos leales, fieles a la revelación que Jesucristo les había dado, era para que pudieran experimentar unidad. Si tan solo la iglesia de Cristo hiciera la voluntad de Dios, realmente habría unidad entre todos los creyentes. Jesús había mantenido a estos discípulos leales a Dios y los había protegido de ataques externos mientras Él estuvo con ellos. Obviamente, como Él mismo menciona, la excepción fue Judas Iscariote, el traidor. Pero esta traición es algo que el Antiguo Testamento ya había predicho en el libro de Salmos. En Salmo 41, 69, 109, se sabía que alguien iba a traicionar. Pero entonces su deserción, su traición, la traición de Judas, no significa que Jesús había fracasado, sino que demostró que las Escrituras son dignas de confianza porque se cumplen. Dios es un Dios soberano. Y nosotros sabemos que es un Dios soberano porque Él cumple su palabra. Todo lo que dice aquí es verdad y se cumple. Dios es omnisciente. Él sabe todo lo que va a suceder. Dios no necesita de un plan B. Él ya sabe lo que viene. Y nosotros podemos estar confiados en su soberanía.
Podemos estar confiados en que la voluntad de Dios se va a cumplir, por más que a veces nos cueste aceptarla. En versículo 13 vemos que Jesús dice que había protegido a los discípulos mientras Él estaba con ellos, pero ahora estaba a punto de dejarlos y de regresar al Padre. Ahora, realmente es una bendición ver cómo Jesucristo estaba preocupado por ellos. Y Jesucristo pidió todo esto para sus discípulos, para que pudieran compartir con Él la plenitud, todo su gozo. Cristo quiere compartir su gozo con su pueblo. ¡Qué bendición! ¡Qué gran beneficio es poder tener el gozo de Cristo en nuestras vidas! Y es algo que vemos en el Antiguo Testamento, es algo que vemos en el Nuevo Testamento, es algo que debemos ver en nuestras vidas. Luis Alejandro nos mencionaba Nehemías 8, de la reconstrucción del templo. Y la lectura de la ley, cuando el pueblo leyó la ley y oraron pensando, no hemos obedecido a Dios. Pero la respuesta de Nehemías en Nehemías 8:10 fue, no tomen esa actitud, gocémonos porque sabemos cuál es la voluntad de Dios. Nuestro gozo, nuestra fortaleza es el gozo del Señor. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y entonces si podemos tener el gozo de Cristo, no importando las circunstancias. Recordemos, Jesucristo habla de su gozo unas horas antes de ser torturado y ser colgado de una cruz. Y Él está hablando de gozo. Un cristiano miserable es una contradicción en sí misma. Un cristiano sin gozo es alguien que no está en comunión con el Padre. Otras cosas, otras personas han ocupado su corazón. Consecuentemente no camina en la luz de Dios. ¿Cuál es el remedio si hemos perdido el gozo? ¿Cómo podemos recuperar el gozo? Confesando nuestros pecados a Dios. Desechando lo que obstaculiza nuestra comunión con Él. Estudiando la palabra de Dios. Orando. Meditando constantemente en el glorioso futuro que nos espera. Vamos a estar con Dios por la eternidad. ¿Qué más razón de gozo puede haber en nuestras vidas? El cristiano que hace todo esto tendrá el gozo del Señor, no importando las circunstancias por las que esté pasando. ¿Es fácil decirlo? Sí. Es fácil vivirlo. Es fácil ponerlo en práctica. A veces no. A veces las circunstancias son demasiado fuertes. Son demasiado dolorosas para nosotros. Pero nuevamente, ¿a quién vamos a ver? ¿A dónde vamos a voltear nuestros ojos? A Cristo. Y recordemos, Él habló de gozo antes de ser torturado por horas. Haber sido juzgado injustamente. Haber sido calumniado. Se burlaron de Él. Clavaron sus manos y sus pies en una cruz. Y Él continuó hablando de gozo. Él cargó con nuestros pecados colgado de esa cruz. Fue desamparado por el Padre al tener nuestro pecado y nuestra suciedad. Su gozo permaneció. Y nuevamente, mis hermanos, puede ser que haya circunstancias muy difíciles en su vida que yo tal vez no voy a lograr entender, pero Cristo sí los entiende. Y Dios sí los entiende. Y Cristo cargó con todo eso en la cruz. El gozo es posible si verdaderamente rendimos nuestras vidas a Él.
En el versículo 14 vemos que las revelaciones y enseñanzas que Jesús había dado a sus discípulos sería la base para que ellos estuvieran gozosos y seguros y fueran leales y fieles a Dios, aunque el mundo los odiara. Y el mundo los odia, y el mundo nos odia porque no somos del mundo. Y ellos eran distintos. ¿Cuál era la razón por la cual el mundo los odia? Porque ellos habían creído en Jesús. La lealtad al Padre y la lealtad al mundo son opuestas. Nunca se van a encontrar. Y entonces por eso vemos en los versículos 15 y 16 que Jesús no estaba pidiendo al Padre que los apartara del mundo hostil. Estaba pidiendo que el Padre los mantuviera leales a Él mientras siguieran viviendo en el mundo. A lo largo de la historia de la iglesia, los cristianos han buscado alivio del odio del mundo. El mundo nos odia. Y las medidas que han tomado es primero o apartarse del mundo de diversas maneras o ajustándose a él, negociando con él. Algunos han decidido retirarse de un entorno desagradable y peligroso, mientras otros prefieren mezclarse con el mundo. La voluntad de Jesús, sin embargo, era que los discípulos no hicieran ninguna de esas dos cosas. Quería que permanecieran leales a Dios mientras servían activamente como embajadores suyos ante los no salvos en un mundo caído. Nuestro sentido de la misión de Dios, nuestro sentido de nuestra identidad con Dios debe prevalecer sobre nuestro deseo de estar cómodos. Los cristianos no deben apartarse del mundo, deben permanecer en contacto con Él, confiando en la protección de Dios mientras dan testimonio de Jesús. Y pueden ser cosas muy sencillas, muy sencillas. Hace un poco más de una semana fue el show de talentos en el colegio de mis hijas. Mi hija mayor toca piano y decidió tocar un canto cristiano de como los 40 patojos que pasaron. Ella fue la única que tocó algo cristiano y al terminar se acercó una persona del colegio y nos dijo: miren, gracias por dejar a Rebeca tocar ese canto, porque yo sabía qué canto era y realmente me animó a buscar a Dios. Nosotros ni esperábamos eso, ciertamente no estaba en nuestras mentes, y cuando se lo contamos a Rebeca ella se emocionó mucho. Son cuestiones tan pequeñas que podemos hacer para mostrar una pequeña luz en medio de un mundo de oscuridad, y vamos a hacer la diferencia. Pero si alejamos la luz de la oscuridad, nunca va a brillar la luz. Y no es que la luz dependa de nosotros, pero sí es nuestro deber brillar en medio de la oscuridad. No nos apartemos completamente del mundo, pero tampoco negociemos con el mundo. Tiene que haber un balance. Estamos en el mundo, no somos del mundo, brillemos en el mundo. Y por eso, en el versículo 17 vemos que Jesús dice: santifícalos en la verdad. El medio de la santificación de los discípulos es la verdad. Es una realidad transformadora. Era esencial para que los discípulos conocieran, comprendieran, creyeran, obedecieran la revelación que Dios ha dado. ¿Cómo es que nosotros, los discípulos y nosotros, debemos creer en esa verdad? Con la mente, en primer lugar. Porque aprendemos la verdad a través del estudio de la palabra de Dios. Pero también, en segundo lugar, con el corazón. Porque con el corazón vamos a aprender a amar la verdad que es Jesucristo.
Y también con nuestra voluntad nos tenemos que someter al Espíritu Santo. Y entonces, si realmente queremos ser santos, y ojo que es un mandato, sean santos porque yo soy santo, dice el Padre Celestial. Si queremos ser santos, tenemos que ocupar nuestra mente, nuestro corazón y nuestra voluntad a Dios. Mis hermanos, si estamos viviendo vidas cómodas, no estamos haciendo la voluntad de Dios. Si nos levantamos todas las mañanas, vamos a nuestro trabajo, nadie sabe que somos creyentes. Regresamos a nuestra casa, venimos aquí el domingo, medio saludamos y nos vamos. ¿Qué vidas más cómodas? ¿Qué vidas más tranquilas? A eso no llamó Jesucristo a sus hijos. Si están cómodos, si estoy cómodo en mi vida, algo mal estoy haciendo. ¿Qué incomoda al mundo? La fe. ¿Qué incomoda al mundo? Mencionar a Jesucristo. ¿Cómo vamos a lograr incomodar al mundo siendo santos? Buscando a nuestro Dios con nuestra mente, con nuestro corazón y haciendo su voluntad. Incomodémonos un poco. Termina la oración de Jesús en los versículos 20 al 26, intercediendo por los discípulos que vendrían después. Leámoslo. Pero no ruego solo por estos, hablando de los discípulos. No ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Oh Padre justo, aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Un análisis breve del versículo 20 muestra que los versículos 6 al 19, Jesús oraba específicamente por los 11 discípulos que estaban presentes. Pero a partir del versículo 20, ora por los discípulos que vendrían después. Ahora, no debemos malinterpretar esta oración en el sentido que los versículos 6 al 19 aplican exclusivamente para los 11 discípulos. Aplican para nosotros también. Se trata más bien de una ampliación de quiénes son los discípulos. Y entonces, si nosotros tomamos para nosotros lo que dicen los versículos 6 al 19 y 20 al 26, lo podemos tomar para nosotros mismos. Y si observan, hay elementos en común. ¿Qué es lo que pidió Jesús por aquellos que vendrían después? Santificación. Que podamos cumplir su misión. Unidad entre nosotros. Glorificación al Padre. Ahora hago una pausa aquí, mis hermanos. ¿Se dan cuenta de lo que estamos leyendo de los versículos 20 al 26? ¿Se dieron cuenta de qué es lo que estaba haciendo Jesús? Las últimas semanas, cuando yo estaba meditando en este pasaje, yo me quedaba sorprendido. Jesucristo estaba orando por mí y estaba orando por ti.
En estos versículos Jesucristo estaba orando por nosotros. Queremos saber qué es lo que Jesús quiere para nosotros. Leamos estos versículos. Eso es lo que quiere Jesucristo para tu vida. Antes de ir a la cruz, lo último que hizo Jesucristo fue orar por ti. Y regresamos a los discípulos, porque de los versículos 20 al 23, Jesucristo identificó a los futuros creyentes, a nosotros como objetos de su intercesión. Y nos describió como aquellos que creeríamos por el testimonio de los 11. Y por eso no los juzguemos. Todos los cristianos de hoy y a través de estos 2 milenios de historia de la iglesia, hemos llegado a Jesucristo directa o indirectamente a través de uno de los discípulos originales. Por su labor, por su unidad, por su lealtad a Cristo. Porque querían traer gloria a Cristo y al Padre. Y de la misma forma Jesús oró por nosotros. Pidió lo mismo por nosotros. Pidió por unidad para nosotros. ¿Cómo vamos a lograr unidad? Adhiriéndonos, apegándonos a la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a mostrar unidad? Mostrándonos amor los unos a los otros. Si nosotros estamos unidos, si nos mostramos amor los unos a los otros y si llevamos las buenas nuevas de salvación al mundo, vamos a traer gloria a Dios. Y mis hermanos, si en algún momento usted, tú, vos, se siente triste, se siente angustiado, se siente abrumado por la vida, por lo que estamos viviendo en este mundo, recordemos lo que dicen los versículos 24 al 26. Recordemos la petición de Jesús. Escuchen lo que Él dijo. No lo lean. Escuchen lo que Jesús dijo. Quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy. Uno de los más grandes anhelos, o el más grande anhelo realmente de todo cristiano, es querer estar con Jesucristo. ¿Hay alguno de nosotros que piensa que hay algo mejor que eso? Lo dudo. El mayor anhelo del discípulo de Jesús es ver cara a cara a Cristo y estar en su gloria y verlo reinando. Eso es lo que más desea el creyente. Pero ¿saben qué? Jesucristo quiere que nosotros estemos con Él. Quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy. Dios es un Dios personal. Dios es un Dios de relación. Dios es un Dios que es cercano a nosotros y nosotros se lo permitimos. Jesucristo quiere que nosotros estemos donde Él está. Y entonces, mis hermanos, vemos la oración de Cristo. Oró pidiendo la glorificación del Padre. Oró por sus discípulos y oró por nosotros. Dios es un Dios personal. Dios es un Dios soberano, omnisciente, que tiene un plan para tu vida. Dios te eligió a ti. Jesucristo murió por ti. ¿Qué quiere de nosotros? ¿Qué oró pidiendo por nosotros? Lealtad, fidelidad a Dios y a su palabra, unidad
entre nosotros y que fuéramos luz en el mundo. Estamos en el mundo, no somos del mundo, brillemos en el mundo. Pongámonos de pie y oremos a nuestro Dios. Amado Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por la verdad que encontramos en ella. Gracias por esta oración que hizo Jesucristo, que nos demuestra que tú eres un Dios soberano. Hay un plan perfecto. Jesucristo cumplió la obra que le fue encomendada. Ayúdanos a nosotros a cumplir esa obra. Ayúdanos a ser leales a ti. Ayúdanos a tener unidad entre nosotros, a mostrarnos amor los unos a los otros. Ayúdanos a estar conscientes todo el tiempo que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Ayúdanos a brillar en medio de la oscuridad. Oh Padre bendito, nosotros no merecemos la gracia que nos fue dada. No merecemos tu amor. No merecemos las promesas que tú nos has dado. Y ciertamente nos maravillamos que Jesucristo fue voluntariamente a la cruz a pagar por nuestros pecados, a sostener y soportar nuestro castigo y nuestra maldad, nuestra suciedad, nuestra desobediencia, nuestras rebeliones. Tu amor es tan grande para con nosotros que enviaste a Jesús a hacer eso por nosotros en la cruz. Tu amor es eterno y llega hasta nosotros. Y es increíble pensar que Jesucristo, antes de ser entregado y ser muerto, oró por mí. Oró por cada uno de nosotros. Qué increíble. Gracias por tan grande amor para con nosotros. Gracias por preocuparte por nosotros. Gracias por cuidarnos. Tu amor es eterno y llega hasta mí. Gracias, Padre bendito. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que vuelvas y sigas conectado con la palabra. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta pronto.